No recuerdo bien cuándo fue la última vez que dormí tranquilo. Cada noche, el frío de las paredes húmedas de mi cuarto se mezclaba con el sonido de los estómagos vacíos de mi hija y del chavo, que siempre terminaba durmiendo en el barril o en el piso de nuestra casa cuando la lluvia lo sorprendía. Yo trataba de disimular, de hacerme el fuerte, pero la verdad es que ya no podía. La vecindad se había convertido en un lugar silencioso. La risa de la Chilindrina sonaba más débil cada día, y el chavo. Bueno, su hambre estaba devorando hasta su alegría. Yo me preguntaba si acaso Dios me estaba castigando por algo, porque por más que buscaba trabajo, siempre me cerraban las puertas. La deuda con el señor Barriga crecía como hiedra en una pared abandonada, y las miradas de lástima de los vecinos me perforaban el orgullo. Aquella noche, mientras intentaba calmar el hambre con un vaso de agua tibia, escuché un golpe suave en la puerta. No era común que alguien me visitara tan tarde. Abrí con cuidado, y ahí estaba él. Un hombre alto, delgado, con un traje negro impecable que contrastaba con su piel pálida y sus ojos hundidos. Me sonrió, pero era una sonrisa que no transmitía calma. Más bien, me recorrió un escalofrío que me dejó helado. ¿Usted es Ramón Valdés?, preguntó con una voz grave, casi susurrada. Sí. ¿Quién pregunta?, respondí, intentando sonar firme. Un amigo. Un hombre que puede ayudarlo. ¿Ayudarme? Me reí nerviosamente. No tiene idea de en qué lío estoy metido. Créame, lo sé mejor que usted. Y también sé que haría lo que fuera por esa niña que duerme en la cama de allá, y por el niño que a veces se cuela a comer pan duro aquí. Me quedé paralizado. No entendía cómo sabía tanto de mí, pero algo en su mirada me decía que no estaba mintiendo. Sacó de su bolsillo un sobre grueso y lo puso sobre la mesa. Al abrirlo, mis manos temblaron. Estaba lleno de billetes, más de lo que había visto en toda mi vida. Esto es solo un adelanto, dijo. Si acepta trabajar para mí, podrá asegurar que su hija y ese muchacho no pasen hambre nunca más. ¿Y qué tendría que hacer?, pregunté, aunque mi instinto gritaba que no debía seguir escuchando. Él se inclinó hacia mí y me habló al oído. Cada palabra era como un golpe. Transporte discreto, paquetes que no se deben abrir, cosas que no deben verse, personas que no deben seguir respirando. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me iba a romper el pecho. No me malinterprete, dijo, con una voz casi dulce. No le estoy pidiendo que se ensucie las manos más de lo necesario. Pero en este negocio, hay momentos en los que uno debe tomar decisiones rápidas. Y usted, don Ramón, es un hombre que sabe tomar decisiones cuando su familia está en riesgo. Yo quería gritarle que no, que se fuera al demonio con su dinero sucio. Pero entonces miré hacia la cama donde dormía la Chilindrina, abrazada a una muñeca rota. Pensé en el chavo, en cómo sus ojitos se iluminaban cuando le daba medio bolillo o un pedazo de tortilla. No podía soportar la idea de seguir viéndolos así. Está bien, susurré. Él sonrió satisfecho. Mañana al amanecer, un auto lo recogerá en la esquina. De ahí en adelante, su vida cambiará para siempre. Cuando cerré la puerta, sentí que el aire se había vuelto más pesado, como si las paredes quisieran aplastarme. No dormí en toda la noche. El dinero en la mesa parecía observarme, recordándome que ya había cruzado una línea invisible. El amanecer llegó con un silencio extraño. La Chilindrina se había despertado antes que yo, y estaba jugando con el chavo afuera. Sus risas me rompían el alma porque sabía que después de hoy, nada volvería a ser igual. El auto negro llegó puntual. Me subí sin preguntar nada. El hombre del traje ya no estaba. En su lugar, un tipo corpulento, con tatuajes en los brazos y un olor fuerte a cigarro, me dio una bolsa y me dijo: póntelo. Dentro había un pasamontañas y unos guantes. No pregunté, no dije nada. Solo obedecí. Mientras el coche avanzaba, veía las calles de la ciudad pasar como sombras. Mis manos sudaban dentro de los guantes, y cada vez que respiraba bajo el pasamontañas, sentía que me ahogaba. Llegamos a una bodega en las afueras. Dentro, había cajas apiladas, algunas manchadas con algo oscuro y pegajoso que preferí no identificar. Un olor metálico, como de sangre seca, me llenó la nariz y casi me hizo vomitar. El corpulento me dio una caja pequeña y me dijo: esto lo llevas a esta dirección. No la abras. Nunca abras nada.
Asentí, pero mis manos temblaban tanto que casi dejó caer la caja. El viaje fue rápido, pero el peso de esa caja parecía absorber todo el calor de mi cuerpo. Cuando la entregué, un hombre me dio un sobre igual de grueso que el anterior. En ese momento entendí. No era un trabajo. Era un pacto con algo mucho más oscuro que el hambre. Esa noche, cuando regresé a la vecindad, la Chilindrina me abrazó y me preguntó si ahora tendríamos para comer. Le dije que sí, y ella sonrió. Pero mientras cenábamos, sentí que algo se había roto dentro de mí. No podía dejar de pensar en la caja, en el olor, en la mirada fría del hombre que la recibió. En mi interior, una voz me decía que todavía podía detenerme, que podía rechazar el dinero y buscar otra salida. Pero la otra voz, más fuerte, me recordaba el estómago vacío de mi hija y del chavo. Y esa voz ganó. No sabía que ese era solo el primer paso hacia un camino del que ya no podría regresar. Los primeros días me convencí de que lo que había hecho no era tan grave. Me repetía que solo había llevado una caja, que no sabía lo que contenía, que lo hacía por mi hija y por el chavo. Pero esa mentira se volvió más difícil de sostener cuando empezaron a llegar trabajos nuevos. No se trataba ya de transportar paquetes sellados. Ahora me pedían ir a lugares específicos, vigilar a personas y, en algunos casos, traerlas a la bodega. No me dijeron qué les hacían después, pero no hacía falta. Las paredes de ese lugar eran delgadas, y los gritos. Los gritos atravesaban todo. La primera vez que me ordenaron llevar a alguien, fue un hombre flaco, vestido con ropa vieja, que se tambaleaba borracho por una calle oscura. El corpulento me lo señaló y me dijo: ese. Llévalo al auto. ¿Por qué? Pregunté, con un hilo de voz. No preguntes, Ramón. Solo hazlo. El hombre me miró confundido cuando lo tomé del brazo. Olía a alcohol barato y sudor, y su piel estaba fría. No puso resistencia. Creo que ni siquiera entendía lo que pasaba. Pero cuando cerramos la puerta del coche y vio hacia dónde íbamos, empezó a temblar. Yo no podía mirarlo a los ojos. En la bodega, se lo llevaron por un pasillo que olía a hierro y humedad. El corpulento me dejó en una sala vacía mientras él desaparecía detrás de una puerta metálica. Los minutos se hicieron eternos. Luego escuché el primer grito. Era un sonido tan desgarrador que sentí como si me atravesaran el pecho con un cuchillo. Después vino otro, y otro. Hasta que se hizo silencio. Cuando el corpulento volvió, traía un sobre lleno de billetes. Lo dejó sobre la mesa y me dijo: buen trabajo. Quise gritarle que no era un buen trabajo, que yo no quería hacer esto, que no quería escuchar más gritos. Pero cuando vi el dinero, pensé en la Chilindrina, en el chavo. Y me lo guardé en el bolsillo. A partir de ahí, todo se volvió más oscuro. Me llamaban a cualquier hora. Madrugada, tardes, días de lluvia o de calor insoportable. A veces era para transportar paquetes, otras para vigilar calles, y otras para limpiar problemas. No siempre eran desconocidos. Una vez, me ordenaron vigilar a un carnicero del barrio que conocía desde hacía años. No sabía que estaba metido en algo, pero al parecer, le debía dinero a la gente para la que trabajaba. Una noche, me ordenaron llevarlo a la bodega. El miedo en sus ojos me recordó al borracho de la primera vez, y por un momento pensé en dejarlo ir. Pero el corpulento estaba a mi lado, mirándome como si pudiera leerme la mente. Lo llevé igual. 3 días después, su carnicería apareció cerrada y con la puerta sellada por la policía. En la vecindad, intentaba seguir como si nada. La Chilindrina tenía nueva ropa, comida en la mesa, incluso algunos juguetes que nunca habría podido comprarle antes. El chavo también comía mejor. Le daba pan fresco, carne, hasta dulces. Ellos estaban felices. Y yo me sentía cada vez más vacío. A veces, mientras jugaban afuera, yo me encerraba en el cuarto y lavaba mis manos una y otra vez, como si el agua pudiera borrar la sensación de las cosas que había tocado. Pero por más que me las frotaba, el olor a sangre y metal seguía allí, como si se hubiera pegado a mi piel para siempre. Una noche de lluvia, me llamaron para un trabajo especial. El hombre del traje negro me recibió en la bodega. Esta vez, no estaba solo. Había otros 3 hombres con él, todos armados. En el centro de la sala había una mesa cubierta con una lona plástica. Debajo, se adivinaba una forma humana. Hoy, Ramón. Usted no solo transportará
dijo el hombre del traje. Hoy demostrará que puede hacer lo que se le ordene. Me dio un cuchillo largo, con el filo brillante bajo la luz amarillenta. Mis manos temblaban. Yo no puedo. Puede. Interrumpió él. Si quiere que la vida de su hija y del muchacho siga tranquila, lo hará. Levantaron la lona. Era un joven, quizá de 20 años, amordazado y con los ojos llenos de lágrimas. Sus manos y pies estaban atados, y su pecho subía y bajaba rápido. Yo me quedé helado. Sentía que el aire me faltaba. Uno de los hombres me agarró por los hombros y me empujó hacia la mesa. Rápido, Ramón, dijo el corpulento. No nos hagas esperar. El joven intentaba gritar, pero la mordaza solo dejaba escapar sonidos ahogados. Yo lo miré. Y en sus ojos vi un reflejo de mí mismo, de un hombre atrapado sin salida. Bajé la mirada, levanté el cuchillo. Y lo hice. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Me quedé quieto, con las manos manchadas, y el cuchillo temblando en mis dedos. El hombre del traje sonrió. Sabía que podía confiar en usted. Bienvenido al negocio de verdad. Esa noche, cuando regresé a casa, la Chilindrina me abrazó como siempre. Pero yo ya no era el mismo. Sentía que algo dentro de mí había muerto junto con aquel joven, y que lo poco que quedaba de mí estaba condenado a seguir pudriéndose en ese mundo del que ya no podía escapar. Con el tiempo, empecé a moverme como un fantasma. Salía a horas extrañas, regresaba cubierto por la oscuridad, y mi mirada se mantenía baja para evitar preguntas. Pero por más que intentaba ocultarlo, en la vecindad todos empezaron a notarlo. La Chilindrina y el chavo comían mejor que nunca. Tenían ropa nueva, juguetes, e incluso a veces llegaban dulces caros que yo mismo no me habría podido comprar ni en mis mejores días. Eso despertó murmullos. Las miradas curiosas de doña Florinda se clavaban en mí cada vez que salía por la puerta. El profesor Girafales, con su voz grave, me soltaba indirectas disfrazadas de consejos. Pero la peor fue doña Clotilde. Una tarde, mientras barría la entrada, se me acercó con su sonrisa nerviosa y sus ojos inquietos. Don Ramón, ¿usted está bien?, me preguntó. Claro, ¿por qué no habría de estarlo? Intenté bromear, pero mi voz sonó tensa. Es que últimamente lo veo distinto. Y he escuchado cosas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me limité a sonreír y meterme a casa, pero su mirada me siguió hasta que cerré la puerta. Los trabajos que me daban ya no eran esporádicos. Ahora eran constantes, casi diarios. Había noches en las que no dormía, pasando horas en almacenes abandonados, cargando cajas marcadas con símbolos extraños, o conduciendo vehículos sin placas a través de calles oscuras. A veces, los paquetes estaban tibios. A veces, goteaban. Me obligaban a transportar sustancias que me hacían toser con solo olerlas, y otras veces a custodiar bolsas selladas que olían a químicos tan fuertes que me mareaban. No siempre iba solo. A veces me acompañaban tipos que se reían de los gritos que se escuchaban desde las habitaciones cerradas, como si fuera algo normal. Pero el trabajo que me marcó fue el de esa noche. Me ordenaron ir a recoger mercancía a una clínica clandestina. Al llegar, el olor a desinfectante se mezclaba con otro aroma más fuerte. Sangre fresca. En las camillas, cubiertos con mantas grises, había cuerpos. Algunos respiraban débilmente, otros ya no. Un hombre con bata manchada de rojo me entregó una caja metálica sellada y me dijo: esto vale más que cualquier lingote de oro. Trátalo con cuidado. No pregunté qué era. Pero mientras salía, vi de reojo a una mujer joven sobre una camilla, con el pecho abierto y los ojos vidriosos mirando al techo. Me apuré a cerrar la puerta y fingí que no la había visto. En la vecindad, las cosas se pusieron más tensas. Una noche, el señor Barriga llegó para cobrar la renta. Yo salí como siempre, con una broma lista para evitar el pago, pero él no estaba de humor. Don Ramón, he notado que últimamente tiene más dinero. ¿No será que está en algo indebido? Yo me reí, pero mis manos sudaban. No, señor Barriga, usted sabe que yo soy un hombre de bien. Su mirada me atravesó. Más le vale. Por el bien de su hija. Esa frase me dejó helado. No sabía si era una advertencia o solo una casualidad, pero a partir de ese día, evité cruzarme con él. La paranoia empezó a consumir mis días.
Cada vez que alguien me miraba en la calle, sentía que sabían lo que hacía. Cada golpe en la puerta me parecía una redada de la policía o un ajuste de cuentas. Incluso cuando jugaba con la Chilindrina, me costaba sonreír. Siempre estaba mirando por encima del hombro, esperando que alguien viniera a buscarme. Pero el trabajo no me dejaba descansar. Una tarde, me ordenaron transportar algo urgente a otra ciudad. Cuando abrí la furgoneta para verificar la carga, vi 3 bolsas negras grandes, como las que usa la morgue. No se movían, pero la idea de lo que había dentro me revolvió el estómago. Durante el viaje, sentí un golpe desde la parte trasera. Al principio creí que había sido un bache. Hasta que lo escuché. Un quejido ahogado. Apreté el volante con fuerza. No estaba preparado para escuchar eso. Llegué al destino con el corazón acelerado. El hombre que me recibió abrió una de las bolsas, y dentro había un joven pálido, con la piel llena de sudor y los labios morados. Todavía respiraba. El hombre sonrió con una calma perturbadora y me dijo: perfecto, aún está fresco. Sentí ganas de golpearlo, de sacar al chico y huir, pero sabía que si lo hacía, no solo yo moriría, sino también la Chilindrina y el chavo. Así que di media vuelta, me guardé el sobre con el pago. Y me fui. Esa noche, me senté en la cama, mirando a mi hija dormir. Ella sonreía mientras soñaba, abrazada a su muñeca rota. Yo, en cambio, no podía dejar de ver las caras de las personas que había llevado a su final. Sabía que no había marcha atrás. La única forma de protegerla ahora era seguir adelante. Aunque eso me destruyera por dentro. Creí que la oscuridad en la que me había metido no alcanzaría la vecindad. Me convencí de que, mientras mantuviera mis negocios lejos, todo estaría bien. Pero una noche descubrí que estaba equivocado. Fue una madrugada fría. Yo acababa de llegar de un encargo en el que había transportado varias bolsas selladas a una bodega nueva. Estaba tan agotado que apenas podía mantener los ojos abiertos, pero antes de entrar a casa, escuché un ruido metálico en la entrada principal. Cuando miré hacia la puerta de la vecindad, vi 2 siluetas que no pertenecían a ninguno de mis vecinos. Eran hombres grandes, vestidos de negro, con tatuajes visibles en el cuello y un brillo metálico en sus manos. Uno de ellos estaba forzando la cerradura. ¿Qué quieren?, les grité, tratando de sonar firme. Ellos se giraron y, al reconocerme, sonrieron. Tranquilo, Ramón, dijo uno. Solo venimos a recordarte que tus amigos siempre están cerca. Ese recordarte no era una advertencia, era una amenaza disfrazada. Sentí que un sudor frío me recorría la espalda mientras ellos se alejaban lentamente, como si quisieran que supiera que podían volver cuando quisieran. A la mañana siguiente, doña Florinda estaba furiosa. ¿Qué clase de gente anda rondando aquí de noche, don Ramón?, me gritó, mientras Kiko se aferraba a su falda. No lo sé. Mentí. Seguro eran ladrones. Pues le digo algo. Intervino el profesor Girafales. Si no se hace algo, esto dejará de ser un lugar seguro. Yo solo asentí, fingiendo preocupación, cuando en realidad estaba aterrorizado de que esos hombres regresaran. Y esta vez no se limitaran a visitar. Los días siguientes fueron peores. Un coche negro empezó a aparecer estacionado cerca de la vecindad. No siempre había alguien dentro, pero cuando lo había, sentía sus ojos sobre mí. Doña Clotilde también lo notó. Ese auto está ahí desde hace días. Y no es de ningún vecino, me dijo, con un tono más serio de lo habitual. Empecé a evitar salir con la Chilindrina y el chavo por las tardes. Temía que, en cualquier momento, alguien los siguiera. Pero eso no fue suficiente. Una noche, mientras la vecindad dormía, escuché un golpe fuerte contra la pared de mi casa. Me levanté y abrí la puerta, y ahí estaba. Una caja de cartón empapada por la lluvia. Cuando la abrí, casi vomito. Dentro había una cabeza de cerdo, con un cuchillo clavado en el ojo y un papel manchado de rojo que decía: recuerda quién te da de comer. Me quedé helado. No era una advertencia cualquiera. Era un mensaje claro de que podían entrar a mi mundo, a mi casa, cuando quisieran. Al día siguiente, mientras desayunábamos, la Chilindrina me miró preocupada. Papi, ¿por qué estás tan raro? Intenté sonreír. Nada, hija, solo estoy cansado. El chavo, con la boca llena de pan, intervino.
Pues yo digo que don Ramón está asustado. Como cuando la Chilindrina lo regaña. Me reí forzadamente, pero por dentro estaba destrozado. No podía permitir que esos dos terminaran envueltos en lo que yo hacía. Esa misma tarde fui a ver al hombre del traje negro. Quiero dejar esto. Le dije, mirándolo a los ojos. Él soltó una carcajada lenta. ¿Dejar? Ramón. ¿De verdad cree que esto funciona así? No me importa cómo funcione. Solo. Déjeme ir. No quiero que mi hija esté en peligro. Su sonrisa desapareció. Su hija está viva gracias a este trabajo. Y seguirá viva mientras usted siga cumpliendo. Si deja de hacerlo. Bueno, digamos que hay muchas cosas que pueden pasarle a una niña en esta ciudad. Esa frase me atravesó como un disparo. Ya no era una opción. No podía renunciar. Decidí que, si quería protegerlos, tendría que hacerlo de otra manera. Alejándome. No podía dejar que la Chilindrina ni el Chavo fueran objetivos. Pero para poder irme, primero tenía que asegurarme de que tuvieran algo para sobrevivir sin mí. Así que empecé a aceptar trabajos más peligrosos y mejor pagados. Asesinatos directos, transporte de droga en grandes cantidades, custodia de mercancía humana que a veces llegaba gritando y se iba en silencio. Cada vez que me manchaba las manos, me repetía que era por ellos, que un día se lo explicarían todo y lo entenderían. Aunque en el fondo sabía que nunca podrían perdonarme. La tensión en la vecindad creció. Los vecinos se daban cuenta de que algo pasaba, aunque no sabían qué. Una noche escuché a doña Florinda decirle al profesor Girafales. Ese hombre está en algo sucio. Y temo que nos arrastre a todos con él. Yo me quedé quieto, escondido en la oscuridad, escuchando. No podía culparla. Estaba diciendo la verdad. Y precisamente por eso. Tenía que irme pronto, antes de que la sangre llegara hasta aquí. Sabía que no podía esperar más. La sombra que me seguía cada noche se hacía más pesada, más peligrosa. Los hombres del traje negro ya no se conformaban con usarme. Ahora jugaban conmigo, poniéndome a prueba, empujándome cada vez más al límite. Si quería asegurar un futuro para la Chilindrina y para el Chavo, tenía que hacerlo en un solo movimiento. Un golpe grande, rápido, que me diera lo suficiente para desaparecer. Y luego, que el destino me llevara donde tuviera que llevarme. La oportunidad llegó en forma de un trabajo suicida. Me llamaron y me dijeron que necesitaban que custodiara un cargamento especial durante la noche, en una bodega del otro lado de la ciudad. No era solo droga. No era solo armas. Era todo. Cocaína, heroína, rifles automáticos, cajas con material biológico selladas al vacío, y 3 personas encerradas en jaulas de metal, tan débiles que apenas podían levantar la cabeza. El pago era obsceno. Suficiente para que mi hija no tuviera que preocuparse jamás por dinero. Pero también sabía que aquel cargamento era demasiado valioso para que me dejaran ir después. Decidí mi plan esa misma noche. Antes de salir, dejé un sobre escondido bajo la cama de la Chilindrina, con todas las llaves de mi casa, el dinero que había ahorrado y una carta. No tuve valor para despedirme cara a cara. Si lo hacía, no podría irme. Me fui mientras dormían. El Chavo, acurrucado en el rincón, ni siquiera se enteró. En la bodega, el silencio era espeso, solo interrumpido por el zumbido de un foco moribundo. Yo estaba armado. Ellos también. 4 hombres me acompañaban, todos con la mirada fría de quien ha matado y seguirá matando sin pestañear. A medianoche, escuchamos un motor acercarse. No era la entrega programada. Cuando la puerta se abrió de golpe, un grupo rival irrumpió con armas listas. El primer disparo rompió el silencio. El segundo me rozó la mejilla. El tercero le voló la cabeza al tipo que estaba a mi lado. En cuestión de segundos, la bodega se convirtió en un infierno de pólvora, gritos y sangre. Los focos parpadeaban, iluminando cuerpos cayendo, paredes manchadas de rojo, y las jaulas temblando con los gritos de las personas dentro. Yo disparaba sin pensar. El retroceso del arma me adormecía los brazos, pero la adrenalina me mantenía de pie. Uno de los rivales me alcanzó con un machete, cortándome el costado. Sentí el calor de mi propia sangre empapándome la camisa, pero seguí disparando hasta que él cayó. En medio del caos, vi una oportunidad. Una de las cajas con dinero había caído abierta.
Metí lo que pude en una mochila y corrí hacia la salida, pero una ráfaga de balas me obligó a tirarme al suelo. El olor a pólvora y sangre me quemaba la garganta. Logré llegar a la puerta, pero uno de mis compañeros me alcanzó por detrás. ¿Creíste que te dejaríamos ir con el pago?, me dijo, antes de dispararme en la pierna. Caí de rodillas, jadeando, mientras la sangre me corría por dentro y por fuera. En ese momento supe que no iba a salir vivo. Pero todavía podía cumplir mi objetivo. Saqué una granada que había tomado de uno de los muertos. La activé, y con lo último de mis fuerzas, la lancé hacia el centro de la bodega. Hubo un instante de silencio. Y luego, todo fue luz, fuego y fragmentos de metal. Desperté tirado entre ruinas y humo, sintiendo que cada respiración me arrancaba un pedazo de vida. No podía moverme. Mis manos estaban cubiertas de sangre, y mi vista se nublaba. Pensé en la Chilindrina, en su risa chillona, en cómo se enojaba cuando la regañaba. Pensé en el chavo, comiendo feliz un pan duro como si fuera un banquete. Sonreí. Lo había logrado. Ellos no sabían lo que había hecho, pero tendrían un futuro. Mis últimos segundos fueron fríos. La sangre dejó de correr caliente y mis párpados se cerraron, pesados. No hubo sirenas. No hubo auxilio. Solo el silencio. Y la certeza de que mi vida se había apagado para encender la de ellos. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te salga.